En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué 3. Los israelitas cruzan el Jordán. Josué se levantó muy de mañana y partió de Sitim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Después de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando vean que el arca del pacto del Señor su Dios es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros. No se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: Tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense acá y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió Josué: En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que Él ciertamente echará de delante de ustedes a los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del soberano de toda la tierra cruzará el Jordán delante de ustedes. Tomen, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, se posen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse. Sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse, muy lejos de Adám, ciudad contigua a Zaretán. Entonces las aguas que descendían al mar del Arabá, es decir, al mar salado, se cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Josué 3. Cruzando el Jordán en la fe. El pasaje de Josué 3 nos presenta un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Han vagado por el desierto durante 40 años y finalmente están a punto de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, un obstáculo se interpone en su camino, el río Jordán. Cruzarlo parece imposible, especialmente en la temporada de crecida, pero Dios tenía un plan. El Señor habla a Josué y le da instrucciones precisas. El arca del pacto, símbolo de la presencia divina, debe ir al frente, llevada por los sacerdotes. Solo cuando los sacerdotes pongan sus pies en las aguas, el milagro sucederá. Las aguas se detendrán y el pueblo podrá cruzar en seco. La fe en acción. Este relato nos enseña una gran lección sobre la fe y la obediencia. Dios no les dijo a los israelitas que primero verían el milagro y luego caminarían, en cambio, debían dar el paso primero. La fe no es esperar ver para creer,
sino creer y actuar confiando en que Dios cumplirá su palabra. En muchas ocasiones en nuestra vida nos encontramos ante ríos Jordán personales, situaciones que parecen imposibles de superar. Puede ser una enfermedad, una crisis familiar, problemas económicos o decisiones difíciles. La tentación es esperar que Dios haga algo antes de actuar. Sin embargo, la lección de Josué 3 nos llama a dar el primer paso en obediencia y confianza. La presencia de Dios abre caminos. El arca del pacto iba al frente, representando que Dios mismo guiaba al pueblo. Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, cuando caminamos en su voluntad, Él allana el camino. No siempre veremos el milagro de inmediato, pero si avanzamos en fe, veremos su poder manifestarse en nuestra vida. Hoy en día, el arca del pacto no está físicamente con nosotros, pero Jesús nos prometió: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Su presencia es nuestra garantía de que nunca caminamos solos. Santifíquense, porque Dios hará maravillas. Josué les dice a los israelitas que se purifiquen antes del gran milagro. Esto nos recuerda que para ver la obra de Dios en nuestra vida, debemos vivir en santidad. No significa que debamos ser perfectos, sino que nuestro corazón debe estar alineado con Él. La santificación es un llamado diario a apartarnos del pecado, a buscar a Dios con sinceridad y a permitir que su gracia nos transforme. Si anhelamos ver la gloria de Dios, primero debemos estar dispuestos a rendirle nuestra vida completamente. Un Dios fiel que cumple sus promesas. El cruce del Jordán marcó la transición de Israel del desierto a la promesa cumplida. Dios había prometido esta tierra a Abraham, Isaac y Jacob, y ahora el pueblo entraba en ella. Esto nos recuerda que Dios nunca olvida sus promesas. Puede parecer que tarda, pero su tiempo es perfecto. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta de Dios, sintiendo que estás en un desierto. No pierdas la fe. Si Dios prometió algo en tu vida, Él lo cumplirá. Solo sigue caminando en obediencia, confiando en que, cuando sea el momento, Él abrirá el camino. El cruce del Jordán es una historia de fe, obediencia y fidelidad divina. Dios sigue siendo el mismo hoy. No importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentas, si confías en Él y das el primer paso en fe, verás su poder obrando en tu vida. Que esta historia nos inspire a confiar más en Dios, a caminar en santidad y a recordar que su presencia abre caminos donde no los hay. Dios te bendiga. Suscríbete y comparte para que la palabra de Dios llegue a más personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.